Iniciaremos este programa haciendo una pequeña reflexión. Primero que nada, buenas noches, bienvenidos a Punto Central, pero quiero hacer una reflexión. Antes de hacer la presentación a mis compañeros y compañeras que me acompañan. Seguramente usted tiene familiares en Estados Unidos que abandonaron el país por una situación económica precaria o porque de plano no había más futuro que irse a buscar el famoso sueño americano. Seguramente usted se ha indignado años atrás con imágenes que pasaban en los noticiarios nocturnos donde la policía de Estados Unidos maltrataba a algún migrante. ¿Por qué no se genera la misma empatía y el mismo sufrimiento cuando las autoridades mexicanas hacen lo mismo? Digo, a final de cuentas todos somos humanos, todos somos personas y necesitamos y tenemos reconocidos en tratados internacionales los mismos derechos. Antes de hacer esta presentación, quiero que veamos unas imágenes. Vamos a reflexionar. Más allá de que usted sienta una simpatía por Andrés Manuel López Obrador, que usted crea en el movimiento, que usted sienta la cuarta transformación en su corazón, póngase a reflexionar estas imágenes, las que vamos a ver a continuación. Una Guardia Nacional que se creó para proteger a las y los mexicanos, se ha convertido en los perros de defensa de Donald Trump. Con todo respeto a los elementos, ellos solo cumplen órdenes. 6,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur para evitar que migrantes pasen y traten de cumplir sus sueños, que traten de sacar adelante a su familia. Esta imagen es dramática. Ver al niño mirando fijamente a un R-15, a un elemento que debería estar para protegerlo, es dramático y está ocurriendo ahorita. Hemos dicho hasta el cansancio que Felipe Calderón convirtió a México en un panteón, que Peña Nieto pues definitivamente no sabía ni lo que estaba haciendo, que solo se armó una buena telenovela. ¿Y qué vamos a hacer con Andrés Manuel? No vamos a decir nada, vamos a estar callados, vamos a estar nada más sentados aplaudiendo porque es popular y porque es bien chistoso y porque ya se va a aventar mañaneras los sábados y los domingos y porque además él produce muy buenos memes a raíz de sus comentarios. ¿Vamos a conformarnos con eso? Más allá de que usted crea en Morena, crea en el PRI o crea en el PAN. Bienvenidos, compañeros. Comenzamos por mi izquierda, Nancy Escárcega, joven abogada, experta en derechos humanos. Bienvenida. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches. Mónica Meléndez. Bienvenida, Moni. Hola, muy buenas noches. Un gusto por estar aquí con ustedes. Reconforta y sobre todo nutre mucho esta mesa y yo estoy seguro que nos van a ilustrar en el tema que haya dos mujeres el día de hoy. La semana pasada estuvimos muy arrepentidos, pero no podíamos renunciar a los temas. Así es. Gracias. No lo estoy regañando, solo lo estoy diciendo. Amin, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, gracias por la invitación nuevamente y un gusto compartir la mesa con ustedes. Abro espacio. Creo que el inicio fue fuerte, pero pues no puede ser de otra forma. 6,000 elementos desplegados, estamos viendo imágenes dramáticas. ¿Qué les deja? ¿Qué sensación les deja esta vulneración a los derechos humanos? Si les parece, iniciamos con nuestra invitada y además experta en el tema. Nancy, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda, como lo refieres atinadamente, es una situación que realmente debe preocuparnos porque es un tema que no solo atenta contra los derechos humanos, la democracia, la libertad. Son personas que incluso han solicitado protección al Estado mexicano. ¿Y cuál es la protección que nosotros les estamos brindando? Cuando este gobierno empezó con su mandato, inició con una cartera de derechos humanos tratando de mostrar que quizás la agenda política iba a ser distinta. Sin embargo, lo que nos están mostrando ante esas imágenes, que por el contrario de lo que anunciaron en el programa, por ejemplo, de política migratoria para el 2018 y en el 2024, donde centran dos aspectos fundamentales, que es el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, así como la cooperación para el desarrollo del Centroamérica y el suroeste de México. Sin embargo, estas imágenes nos dejan un claro mensaje. Realmente estamos más del lado de políticas que convienen a México con relaciones contra otros estados, pero que realmente no estamos siendo proteccionistas, sino que al contrario, somos nosotros quienes estamos día con día vulnerando más derechos humanos y no solo... Perdón. Bueno, se va a hacer una pausa con el tema. No, adelante. Y me parece muy preocupante toda esta situación porque
Además, las situaciones en las que se encuentran las personas que están siendo detenidas Ajá. son muy lamentables. No, inclusive no están dejando a las personas protectoras de sus derechos humanos que vayan y vean cuáles son las condiciones reales por las que en los institutos nacional de migración, por ejemplo, se encuentran hacinamiento, están regresando a niñas y niños, los están separando de sus familias. Bueno, solo es una entrada que quiero compartir. Vamos a ampliar más el tema y apegarnos siempre a las cifras hace que se clarifique más el mensaje y que se despejen estos tintes partidistas, porque hay personas que todavía lo ven como si fuera un conflicto entre el PRIAN y Morena, que es una estupidez a todas luces cuando estamos hablando de personas humanas que se están jugando la vida ahí. Recogí un dato interesante, entre marzo y abril la política de deportaciones ya había superado un 67% en un año todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos contigo, Moni, y seguimos. ¿Estás enojada o qué pasa? No, la verdad es que, digo, al ver esas imágenes, creo que a cualquiera que tuviera un poquito de corazón y conciencia, pues nos pueden causar escalofríos, ¿no? Creo que, en efecto, no hemos estado logrando conservar y preservar los derechos humanos, no nada más para quienes estamos aquí, sino quienes vienen de fuera. Creo que una de las cosas que a mí que más me preocupa es que yo veía las declaraciones de quien encabeza la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en algún momento lo platicamos, cuando hubo sobrepasaron la ley y la normatividad para poder imponer a una persona que evidentemente no está capacitada, y que cuando van surgiendo este tipo de cosas te vas dando cuenta cómo no encuentra o cómo ni siquiera logras entender el ABC de lo que es el contexto de la comisión en sus respuestas, ¿no? Ante esta situación que pues evidentemente tiene que haber un posicionamiento de esta comisión, ¿no? Pues porque para eso es. Entonces, creo que hemos perdido mucho en este tema, creo que hemos retrocedido en tema de derechos humanos, y bueno, pues lamentablemente ver también las posiciones o el posicionamiento que tiene el presidente al conducir las riendas de este país y decir pues que no fue cosa mayor, que fue un tema que así se tenía que hacer, pues la verdad yo lo veo lamentable, ¿no? Y sobre todo cuando ves que organismos como la ONU e incluso el Papa, ¿no? Reaccionó ante este tipo de situación, pues dices, no puede estar el mundo mal y esta persona no, ¿me explico? O sea, entiendo esa parte del PRIAN y todo este tema, pero pues no puede ser el mundo mal y él sí esté bien, ¿no? La semana pasada tocamos este tema y Yamin dijo algo interesante que lo saco aquí a colación. Tú decías, la Guardia Nacional es una institución que se creó para otra cosa aparte y la están poniendo a hacer funciones para impedir que ingresen los migrantes, y lo refuerzo con un dato. El 30% de los elementos de la Guardia Nacional están desplegados en la frontera, no operando al interior del país. ¿Frontera sur únicamente? No, frontera sur y norte. Hay 15,000 en la norte y 6,000 en la sur. Okay. Fíjate, aquí es un tema bien complejo el que vamos a tocar, pero es muy interesante. Yo creo que el tema de la migración es un tema que llegó para quedarse, que lo hemos empezado a ver y antes lo veíamos muy lejano, ¿no? Las caravanas de migrantes de Siria tratando de entrar a Alemania. No sé si se acuerdan que en algún momento llegamos a discutir esto, ¿no? Y cómo Alemania empezó a poner también unos muros, unas vallas de metal para evitar que ingresaran ahí, y ellos estaban ingresando por una situación de guerra en su país, una crisis humanitaria. Bueno, pues ahora lo estamos viviendo en nuestro país. En aquel momento tal vez no nos dolía porque lo veíamos muy lejos o muy irreal, pero en este momento ya estamos viendo que en nuestro país está pasando esto. Y nos estamos dando cuenta que no es el destino final México para ellos, sino es una situación de tránsito la que ellos pretenden vivir aquí. México es un país reconocido a nivel mundial por un tema de pacifismo, o sea, porque es un país pacifista, de hermandad, donde han venido muchos refugiados. Incluso tuvimos aquí de refugiado político a Evo Morales hace unos meses, y la 4T lo gritaba y lo presumía con bombo y platillo. Ahora estamos viendo a muchas caravanas migrantes tratando de entrar a nuestro país, cruzando hacia Estados Unidos para vivir un sueño que tal vez, y están ellos seguros que en su país no van a poder lograr. Nadie migra por deseo o por alegría o por una convicción más allá de evitar el sufrimiento y de salir de la situación en la que vive. Nadie migra por gusto, todos están migrando por una necesidad. Esto lo pongo porque tengo que contextualizar un poquito el problema de la migración. Hay tendencias, y por lo general se relacionan con la izquierda,
diciendo que no debería haber fronteras en los países, Claro. sino que al final de cuentas todos somos humanos y nadie es ilegal. Podrás no tener documentos, pero nunca vas a ser ilegal, ¿no? Y la derecha, por lo general, se le caracterizaba por ser los que defendían las fronteras, evitaban la migración. Primero hay que proteger los empleos y el bienestar de las familias mexicanas antes que recibir a cualquier otra persona. Eran visiones que antes se veían así. Los que dicen que Morena es de izquierda, creo que están totalmente equivocados en el sentido que estamos viendo las reacciones más severas contra hermanos migrantes de nuestro continente, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a distorsionar un poquito entre las convicciones que decía la 4T que iba a tener y que incluso los primeros días de su gobierno dijo que iba a hacer, y con lo que está pasando actualmente. En esto que sucedió, y ahorita le entramos más de lleno al tema, porque sí quería dar como ese contexto, la actuación de la Guardia Nacional es una actuación deplorable. A nadie le puedes aventar piedras. En ningún lado está escrito que puedes llegar con gases lacrimógenos a defender tu país en primera instancia, ¿no? Y aparte no están protegiendo la soberanía mexicana, estaban protegiendo la frontera que ni siquiera ha sido una prioridad mexicana en las últimas décadas, sino que hasta que entró Donald Trump, pues inició este tema. Aquí hay varios personajes que me gustaría ahorita que platicáramos de ellos. ¿Dónde está Rosario Ibarra de Piedra, la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porfirio Muñoz Ledo, el gran héroe del momento, creo yo, a pesar de ser de Morena, diciendo las verdades de Morena. ¿Dónde está ese padre Alejandro Solalinde que siempre había defendido a los migrantes y hoy sale a aplaudir el acto? Claro. ¿Dónde estaban todos ellos en este momento, no? Y es importante que ahorita lo debatamos. Sí, gracias. No te agotes mis preguntas, por favor. Es lo único que te pido. Y no nos ponemos de acuerdo, es evidente. Sí. A ver, quiero preguntarles algo, aunque ya me lo haya robado a mí. Si hay una traición a los ideales de Andrés Manuel, o realmente nunca existieron. Porque tú no podrías esperar eso de un político de izquierda. Cuando llega al poder, creo que en el imaginario colectivo de volada se instauró la idea de que iba a ser un presidente proteccionista y que avanzaría en la agenda de derechos humanos. ¿Sienten decepción? ¿Lo veían venir? Francamente, yo, a pesar de que en ciertos aspectos ya los veía venir, de todas formas no puedo evitar el no seguir sintiendo decepción porque la investidura o el cargo que él representa y el hecho de que esté siendo tan desviado en materia de derechos humanos o con la agenda política que él mismo presentó y que se contradice una y otra vez, por supuesto que termina frustrándote, termina preocupándote, decir, bueno, si a esto tenemos a un año de gobierno, si esto es lo que podemos analizar, que no hemos avanzado, sino que por el contrario tenemos a niñas y niños sufriendo en un hacinamiento en el que para empezar ni siquiera deberían estar. Y posteriormente, aunque tengamos órdenes de jueces federales donde se ordene la liberación de niños y niñas, o donde únicamente quizás deberían estar familias por un lapso de 48 horas, permanecen ahí durante meses. Entonces, claro que te preocupas y dices, ¿qué está pasando por nuestro presidente? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo definen la actuación de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración? Hay 3.500 personas que han querido ingresar al país. Sí es cierto que esa población flotante representa un reto para cualquier estado, que lo menos que deberían de hacer es estar preparados. A mí me sorprende porque cuando tú veías los fallos de la ministra Olga Sánchez Cordero en la Corte, pues, era una maravilla. ¿Creen que se ha quedado corta? ¿Creen que Gobernación se ha atado a los intereses políticos electorales del presidente? Totalmente. A ver, primero hiciste una pregunta, ¿no? No hay ningún estado preparado para recibir ese tipo de cantidades de ingresos masivos, ¿no? Ni Canadá, que siempre está pidiendo que se vaya ya a fuerza laboral a trabajar, ni Alemania, que el superpaís veíamos pudo recibir a ciertos miles de migrantes sirios, ¿no? No hay ningún país preparado para esto, pero bien, México siempre se ha caracterizado por ser un país que recibe a las personas, donde decimos que el pan se multiplica, que en las casas siempre le echas más agua a los frijoles, ¿no? A ese estilo de mexicano es el que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que este gobierno, ni siquiera él pensó que tendría que llegar a hacer esto. Y esto es claro una evidencia de que, hijo, y me atrevería a decir que no tengo dudas, pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? De que esta es una orden de Estados Unidos hacia Andrés Manuel a cambio del propio TEMEC o de alguna otra negociación que hay. Es evidente la forma. Claro que hay pruebas. Pues sí hubo varios tweets de Donald Trump donde a favor amenazó expresamente la fijación de los aranceles.
Si Peña era sumiso, Andrés Manuel es un tapete, al menos eso Exacto. es lo que nos ha Porque demostrado. fue justo a partir de ese ese momento, pronunciamiento ajá. cuando realmente se intensificó la persecución, porque no le podemos llamar De otra No hay de manera, otra forma, así de es. las personas que buscan asilo, que transitan por el Estado mexicano. Y hay una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras que denunció que están participando en estos movimientos agentes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. O sea, sí hay en estos movimientos, en estas confrontaciones estadounidenses metiendo su cuchara. Eso es lo que no está bien, porque no va contra las convicciones y los valores de los mexicanos, al menos en lo que hemos visto de actuación en los últimos años, ¿no? Los últimos sexenios incluso. Y yo creo que también es muy obvio los tweets a favor y aplaudiendo la respuesta que tuvo el gobierno mexicano ante estas ¿Crees caravanas, que ¿no? realmente O sea, haya gente que lo crea? Que nazca de una convicción y no del poder que ejerce la nómina, los compromisos. sí, pero me refiero a que Donald Trump hoy más que nunca aplaudió la actuación. pues claro. O sea, No, pues y eso te demuestra de donde evidentemente hay una línea de complicidad en esto, ¿no? Ahora, ahorita que comentaba Min que de las izquierdas y las derechas, yo entiendo esa parte, entiendo la parte de ideologías, pero hay una línea muy delgada en la que se llama vulnerar derechos humanos. Y seas de izquierda o seas de derecha, eso tiene que preservarse y eso tiene que respetarse, ¿me explico? Y el tema aquí que nosotros decimos es que no se ha hecho eso, ¿no? Y que la manera en la que actuaron, pues verdaderamente vulneraron los derechos humanos de las personas y sobre todo de niños que estaban dentro de la caravana. Eso es lo que yo creo fundamental y eso es lo que más reprocho yo de toda esta actuación. Que justo también parte de lo que nos lleva a que nos suceda esto es parte también por lo que decía Amin hace un momento, que tendemos a reaccionar por lo que está sucediendo en el momento, pero lamentablemente si pensáramos cómo prepararnos para una situación de esta manera, el cómo prevenirlo, estaríamos en mejores condiciones de decir, ok, que vengan y que me revisen en qué condiciones tengo a las personas migrantes, cómo los estoy revisando, que efectivamente podamos avanzar más hacia la prevención y no al combate inmediato de políticas públicas que realmente hacen que las personas que tienen una agenda política de esta manera no lo piensen así, no tienen esa visión y lo que hacen es verlo como un combate. Y más todavía si tenemos una guardia que en su 79% es con base militar y el 20% es civil, ¿no? Que mucho de ese 20% es administrativo. Así es. Y ahora, estos ejercicios son muy interesantes porque yo te apuesto que si ahorita hacemos una encuesta con los que nos están viendo, los que nos están escuchando, va a haber comentarios de gente que está a favor de recibir migrantes y gente que está en contra de recibir migrantes. Esto es una lógica que aún no permea, digamos, uniformemente. Cada quien tiene una visión de esto, pero siempre es bien importante meternos en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo nos gusta que reciban a los mexicanos en Estados Unidos? Exacto. Lo mismito estaríamos nosotros teniendo que hacer con nuestros migrantes que están viniendo de Centroamérica, ¿no? Hacia México. Ahora, hay que pensar, ¿qué pasa si mi familia tiene que emigrar de Chihuahua por X causa y tenemos que ir a buscar vida en otro país? No nos gustaría que esto estuviera pasando. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo personas con derechos y necesitamos una vida digna en otro país. Esa es la imagen y la visión que tenemos que tener. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros los migrantes para que lo defendamos con la misma actitud y con el mismo sentimiento? Porque cuando se empiezan a vulnerar los derechos, nunca pensamos que en algún momento se van a vulnerar los nuestros. Y es lo que me tiene bien preocupado. Porque si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se atrevió a dar una sola declaración de esto, imagínense cuando la policía, el ejército o cualquier autoridad No pudo dar nos respuesta. haga un daño a nosotros, a Claro. nuestra familia. Pónganse a pensar, eso es cada quien en su caso ahorita que nos están viendo. O sea, ¿Quién nos va a imaginémonos que defender? estuviéramos protestando en nuestro país ante una injusticia y que la Guardia Nacional rematiera con nosotros, como sucedió estos días con los migrantes. O sea, ¿es a lo que te refieres? O sea, pongámonos en el lugar de, ya no por el hecho de ser migrantes, si están a favor o en contra de que estén o que vengan. No, independientemente de eso, es cómo te está tratando la autoridad. O sea, bajo qué contexto está tratando y bajo qué contexto hay una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde le vale gorro, o sea, no tiene el alcance para poder tomar medidas. ¿Por qué? Porque evidentemente es una persona cercana al presidente y no va a hacer un posicionamiento que vaya a desprestigiar su Y ejercicio, esa es justo ¿no? la razón por la que los derechos humanos no la pones dentro del populismo, no lo pones a escrutinio Exacto. público. ¿Quién vota a favor de que se queden los migrantes? ¿A usted qué le gustaría?
Eso no puede estar pasando en un Estado de Derecho. Exacto. Tenemos que garantizar que realmente tengamos un Estado protector, garantista, que tenga altos estándares internacionales. Y ahora, fíjense ustedes, lo que más le criticó a Calderón, y estoy de acuerdo en la crítica, es que se vulneraron muchos derechos humanos por parte del ejército. Eso es lo más criticado del gobierno de Felipe Calderón. Cuando viene la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue donde vimos a Gustavo Madero conteniendo, esa foto donde estaban eligiendo a Rosario Ibarra de Piedra, que además el número de los votos necesarios nunca se dio, fue un proceso fraudulento. Yo veía a los militantes de la 4T o de Morena defendiendo el momento. Y órale, se vale que defiendan a la favorita del presidente y lo que quieras. El problema es cuando pones en riesgo la institución, porque la persona que está a cargo o es parcial o no tiene los conocimientos necesarios para dirigir a una comisión como este tipo. ¿Y qué tiene de relevante eso? Porque luego nos damos aquí unos tiros de que no, que de Morena, que fue fraudulenta. El problema viene cuando pasan estas cosas, que no hay ni siquiera alguien que salga a decir que estuvo mal el ejército actuando de esa forma, ¿no? O la Guardia Nacional en este momento, que ya no sabemos si decirle ejército o no, guardia. Pero ahorita, como dijiste, el 79% está conformado por militares, pero no hay nadie que salga una voz, que tenga una institución que diga, oigan, esto estuvo mal hecho. Esa es la importancia de mantener las instituciones independientes, autónomas y con el conocimiento necesario para que las dirija, y también para que puedan posicionarse frente a estos hechos. También la importancia de darle voz a las organizaciones civiles en la materia que quieren estar pendientes del tema. O sea, ni siquiera eso se está permitiendo en el actual gobierno. Están manteniendo alejadas a las organizaciones civiles proteccionistas, no dejan acercarse, no dejan entrometer en materia de derechos humanos su visión, y eso también es algo gravísimo. Y es que, ¿sabes qué? O sea, todo se resume, que yo así lo veo, es que ni siquiera existe una política migratoria de este gobierno. O sea, entonces no podemos esperar a qué se deben de someter o a qué se deben de alinear cuando en realidad no existe una política migratoria. Entonces, por tanto, pues evidentemente suceden estas cosas y actuamos a como en el momento se puede actuar. El padre Solalinde, o sea, ahorita que dices las acciones civiles. Sí, sí. O sea, el padre Solalinde era una eminencia y una referencia. Una referencia en el tema migratorio. Fue conocido por lo mismo, por la defensa de los migrantes, por las casas que tiene en el sur del país para protección de ellos. Y hoy le preguntan y le dicen qué opina de la situación. Y dice, o sea, no sé si se quedó callado o dijo que estaba bien. Cualquiera de las dos es lo peor que pudo haber dicho, ¿no? Yo justo ayer estaba reflexionando cuando estaba preparando con el tema y pensaba, ¿es más importante tu amistad con el presidente de la República o el interés que puedas tener de cualquier tipo con el movimiento a seguir luchando por lo que tanto has peleado durante toda tu vida como el padre? Y sobre todo alguien como él, con la convicción religiosa. Entonces, ¿qué es la moral? Porque, exacto. Pues sí, el padre era un referente de moralidad. O sea, podías cuestionar a quien sea menos al padre porque su lucha era férrea. Y le entró en todos los gobiernos, con Peña, con Calderón, al menos en los contemporáneos. Y verlo ahora. Creo que va más allá de la moral, porque la moral quizás se pueda percibir en contextos distintos. Más bien, quizás pudiera enfocarlo más un poco a la ética personal, a los principios por los que quieres luchar, el decir, basta de actos o promesas simbólicas, sino defender realmente los actos que van a cambiar la agenda de la sociedad. A mí es lo que me encanija de la política, y digo encanija por no decir la otra palabra, ¿no? Cuando dejas tus convicciones por un interés personal. Porque si por perseguir tus convicciones haces que te enojes con tu amigo el presidente, con tu amigo el gobernador o con tu amigo el diputado, lo que se te antoje, cuando renuncias a esto por mantener otra relación que te da beneficios personales, ahí es donde se acabó cualquier búsqueda del buen común o cualquier buen político. Porque defender las convicciones te trae enemistades, te trae broncas, te trae problemas. Pero aquí es donde vale la pena luchar. Exacto. Por lo otro, hay muchísima gente. Eso me decepcionó el padre Solalinde. Sí. Porque esa persona aquí lo tenía como, órale, qué chida sus convicciones y qué buena su lucha. Pero pues por una poca amistad se acabó, ¿no? Oigan, ¿se han puesto a pensar cuánto va a tardar la CNDH en recuperar el peso institucional que tenía? Pues por lo pronto el este sexenio que están causando lo va a hacer. no se va a sanar en 6 años, va a ser difícil. Sí. Y va a ocurrir en todo. ¿No vieron el informe que dio en la comparecencia? Sí.
deprimente. Le preguntaban por los hechos ocurridos en el sur y contestaba con que ya habían despedido a una persona que tenía una plaza de chef. Sí. Por eso ahorita hacía yo la alusión, o sea, ni siquiera el ABC del contexto lo traía, me explico, o sea, la señora no tiene idea de nada, o sea, desde que la nombraron nunca ha podido dar un posicionamiento al respecto que digas, es un posicionamiento prudente que va acorde a, o sea, jamás yo he visto que haga un pronunciamiento porque si tú la prudente. escuchas, incluso la ves que batalla para articular o para enunciar argumentos o para traerlos aquí o sea, se nota a leguas que es una persona que no está preparada en el tema. Digo, definitivamente está improvisando. Exacto. No quiero juzgar lo que hizo anteriormente a su cargo. Creo que hasta sería injusto de mi parte. Pero No, lo que está haciendo ahora, la lucha es válida, pero una cosa es tener una lucha y una cosa es tener las condiciones y el perfil que cumpla para poder hacer frente a un organismo de esa talla. O sea, esas son cosas muy distintas. Vamos a otro punto. No creo que vayan a rectificar mucho. Al menos de aquí al Por 2021 supuesto. ya no van a rectificar. No, Porque pero- su línea de acción es política electoral. Claro. Por completo. Totalmente. Menos Yo- si sigue ¿A dónde Donald va? Trump. Sí, exacto. Yo lo único que quiero es que, o sea, a ver, como mexicanos demos cuenta. Aquí hablábamos hace un mes y medio del proceso de selección de ella y a veces nos queda muy lejano el en qué afecta. El proceso de A selección. mí El me proceso de vale selección, ¿no? ganar. ¿A qué afecta eso? A mí nunca me va a pasar. De eso que están hablando en política, a mí no me interesa la política. Es que estos hechos son los que llevan a lo otro. Y si pensamos que nunca nos va a pasar esto porque ni somos migrantes, aguas. Porque cualquier persona puede ser vulnerado en cuestión de sus derechos por alguna autoridad y es ahí donde esperaríamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo digo, espero que todavía no cambies de tema porque quiero hablar de Porfirio Muñoz Ledo. La verdad es que es uno de los grandes personajes del momento. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Muñoz Ledo es un tipo muy hábil. Sabe que está en la etapa final de su carrera. De su vida, pues ya tiene 88 años. Yo no quería decirlo, qué bueno No. que tú lo dijiste. Es una persona De ya hecho, él muy, mismo lo ha muy aceptado. grande, exacto. Y creo que, híjole, es que, no, a ver, te Aquí escucho, tenía la te edad de escucho, Porfirio, te aquí tenía escucho la edad- es que- y quiero opinar después de lo que vayas a Estoy decir. buscando la edad de Porfirio Muñoz Ledo que ya traía, pero es un personaje político mexicano de los grandes dinosaurios que decimos en la política, ¿no? Pero es una persona que con sus convicciones ha hecho muchas cosas importantes. Ahorita es diputado por Morena y siendo diputado por Morena en la comparecencia le iba a reclamar a Rosario Robles, a Rosario Ibarra de Piedra, en los hechos ocurridos, ¿no? Y el por qué no se ha posicionado la Comisión de Derechos Humanos y no lo dejaron hablar. Su mismo partido no lo dejó hablar. Morena no dejó hablar al A su diputado, diputado. que había sido presidente de la Cámara de Diputados, que es ahorita vicepresidente, creo, de la Cámara, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ajá. y no lo dejaron hablar para decir esto. Y él se ha posicionado en contra de este tipo de hechos en cuestión del trato a los migrantes. A mí se me hace muy aplaudible que tome la palabra, que diga lo que tiene que decir, que incluso dijera que se sintió traicionado por el partido del gobierno, que dijo que se estaban comportando como un partido de Estado. Se lo dijo ahí públicamente. La verdad es que mi reconocimiento para el señor. Porfirio Muñoz Ledo, lejos de ser un militante del PRI, un dirigente, incluso un representante del partido, es un hombre que ha sabido visualizar los cambios y los procesos históricos en el país, más allá de su militancia partidista. Pero estuvo en el PRD, ¿no? Sí, además. Sí, claro. Sí, hizo como que la traslación normal de la gente que terminó en Morena. porque PRI, PRD, inició Morena. PRI, PRD, y se fue a Morena en algún 87 momento acérrimo años. rival de Andrés 87 Manuel. años. 87 años tiene. Nació en Sí lo he visto 1933. batallar ya, y digo, está bien, ¿no? Se sentía... Pero no tiene le una puede lucidez impedir impresionante. Una ¿eh? capacidad intelectual Sí, muy exacto. buena, que incluso sería a veces muy bueno retomar parte de los discursos que ha pronunciado en la Cámara. Y Porfirio Muñoz Ledo creo que debería de ser una llamada de atención al movimiento, no ni siquiera al partido, al movimiento, a la esencia, que debería estar sometido a un análisis de sus posturas, porque si un hombre así te lo está diciendo, quiere decir que se debe prender una alerta. No creo que a Andrés Manuel le importe, definitivamente. Creo que van a seguir igual, no van a cambiar. Yo lo que quiero es, y lo que siempre he dicho en este programa es,
Todo forma parte de una estrategia electoral que va caminando para que en el 2021 se conviertan ahora sí en el partido hegemónico en el país. Para eso se deben de vulnerar muchos derechos. No, todavía les faltan algunos congresos locales, algunas gubernaturas para poder convertirse en el partido que mande en todo el país. Es una lástima que en Chihuahua no vayan a poder, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. ¿Por qué me hicieron esas caras? Porque estás diciendo, no sabemos qué estás diciendo. Ok. No, dale. Pero bueno, tienen que analizar esas posturas. No van a cambiar esa estrategia hasta después del 2021 y eso se me hace complicado porque viene el 24 y la renovación en la presidencia de la República. Necesito cerrar este tema. Necesito que me den una conclusión porque vamos a pasar a otro igual o peor, que son las medicinas. Ya vi. Perdón. No, ¿Quería la conclusión o no? ¿Qué podemos hacer? Ya olvídense de que unos seamos panistas, otros seamos de Morena. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que ahí la única salvación que pudiera existir es que la sociedad civil, sobre todo la que trabaja este tipo de temas, pues se activara de una manera muy pausante. O sea, ¿por qué? Porque yo sí creo que, como lo comentamos ahorita, o sea, en verdad, atenernos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos creo que es un tema que tenemos que descartar. O sea, no hay poder humano que la pueda rescatar a menos de que se termine el sexenio. Y bueno, pues contar con otro tipo de agentes, pues tampoco, ¿verdad? Entonces yo la verdad le apuesto más a la sociedad civil que se debería de involucrar y de meter en estos temas. Nancy, conclusión de este tema. La organización civil, sin duda alguna, es la más interesada en involucrarse, sin embargo, no se le ha permitido de la manera adecuada. Quisiéramos, como ciudadanía, poder realmente exigir, ahí es donde quizás entra tu pregunta, ¿qué podemos hacer más a título personal? Entonces yo sugeriría, bueno, es algo que lo he hecho, ¿no?, desde mi hogar, hacer en la Plataforma Nacional de Transparencia solicitudes y solicitar la información, cuántas personas están en tal hacinamiento, cuántos niños y mujeres tienen, etcétera. He hecho como una lista, ¿no?, de preguntas quizás importantes que quizás en algunas no se nos vaya a dar respuesta, pero es muy importante ir generando antecedentes ciudadanos para que nosotros realmente podamos combatir el mal. O sea, que realmente ya vimos que desde afuera no lo van a querer generar. Las organizaciones civiles las están presionando para que den un paso hacia atrás. Entonces nos toca a nosotros en lo individual se me estaba ocurriendo hacer un tutorial en Punto Central de cómo promover una solicitud. Híjole, estaría bueno, ¿no? Sinceramente, yo creo que el INAI y las solicitudes de información son de las grandes cosas que le han pasado a los ciudadanos mexicanos, porque buena idea. Es una excelente herramienta. Vamos a ver si lo podemos hacer. Sí, y si te fijas, cuando dicen que vas a hacer una solicitud, nunca piensas en que no te la van a contestar. ¿Sí? Siempre es como, es un hecho que te la tienen que contestar, entonces de hecho, es de las instituciones que sirve. Sí, claro. De hecho, yo pienso, a ver cómo me contestan para ver si entra el recurso de revisión o vamos a ver cómo llega. Pero nunca piensas en, ni me van a contestar. Te quiero pedir un paro, amén. Que la acelere. Voy a sacrificar tu conclusión porque quiero mostrar un tuit. Porque tengo un minuto. ¿Vemos el tuit? Vamos a mostrar un tuit de un subsecretario de gobierno, de un hombre que toma decisiones fundamentales en el Estado y a raíz de la caminata por la paz y justicia que encabezan Julián Levarón y Javier Sicilia, publicó este tuit: a chillidos de marrano, oídos de chicharronero. Vaya nivel, vaya hombre que garantiza la gobernabilidad en este país y sobre todo que burla y que menta de madre a las personas que están caminando. Es su subsecretario de Gobernación. Gobernación, peor. O sea, el que debió haber recibido la caravana. Al menos facilitado, puesto todos los instrumentos para que se les garantizaran todos sus derechos. Qué vergüenza. O sea, hacer esto deberían destituirlo al instante. De inmediato, hoy mismo la secretaria de Gobernación lo debería de correr. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando. En lo que le hablamos a Olga. Sí.